vamos a ver a continuación es legislación en salud y normas de atención. Casi todo lo que hacemos en nuestra vida está normado y reglamentado. La sociedad en la que nos desenvolvemos diariamente pues tiene sus propias reglas. En la familia, es decir, dentro de nuestro hogar, hay ciertas reglas que tenemos que respetar para mantener la armonía. Regularmente son reglas que han puesto nuestros padres, ¿verdad? Cualquier centro de estudios, por ejemplo, tiene sus propias normas de conducta, tiene sus horarios de trabajo, sus sistemas de evaluación, etcétera. Al salir a la calle nosotros e ir en nuestro vehículo, pues obviamente tenemos que respetar las leyes de tránsito. Esas son las reglas que nos dicen, digamos, cómo conducirnos, cómo respetar a los otros conductores, a los peatones, la dirección de las calles, etcétera, ¿verdad? Pues el organismo ejecutivo, o sea, el presidente, tiene una ley, ¿verdad? Que prácticamente le orienta en la gestión pública. De esta manera es que él actúa en función de dirigir los diferentes ministerios donde se encuentra el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Esto mismo ocurre en el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Pues su accionar se rige por leyes, reglas, normas, etcétera. ¿Qué significa esto para las prácticas de salud? Significa que las instancias de salud pública deben respetar leyes, reglamentos, políticas y todo lo demás que establece ese normativo de su accionar. Salud pública como institución del Estado no puede hacer todo lo que quiere o que necesita hacer en un momento determinado, pues debe respetar ciertos procesos y procedimientos legales para poder accionar. A esto se suma la burocracia de la institución, que muchas veces limita la velocidad para actuar y dar respuesta a esas necesidades de la población, ya sea para implementar planes, programas o proyectos, para atender una urgencia como lo que pasó con el COVID, por ejemplo, comprar medicamentos o equipo, lo vimos con la compra de las vacunas, que fue controversial y difícil que llegaran las vacunas a nuestro país, ¿verdad? Por todos esos procesos que en ley se deben de respetar, ¿verdad? Instalar un centro de salud, un hospital, todo requiere seguir esas reglas que se deben de respetar. Ahí incluye presupuestos, políticas, programaciones, todo. Prácticamente todo está regulado por esas normas, esas reglas que están dadas en función de la ley. Entonces, todo el accionar del Estado debe respetar esas leyes, esos normativos. A manera de ejemplo, para instalar una clínica, digamos, cuando ustedes ya estén en el ejercicio de la profesión, pues si van a poner su clínica deben de registrarla legalmente. No es que cualquiera abra un establecimiento para brindar servicios de salud, pues debe de tener las calidades necesarias para poder dar este tipo de servicio, los permisos, etcétera. No todas las normas del ordenamiento jurídico son de la misma clase. Hay un orden jerárquico. Una norma de rango inferior, por ejemplo, no puede contradecir ni vulnerar lo que establece una norma de rango superior. La Constitución Política de la República es la ley suprema de nuestro país. O sea que es la base legal para todas las leyes de Guatemala. O sea que todos los normativos, etcétera, parten de la Constitución. El decreto 9097, que es el Código de Salud, en su artículo 1 se refiere al derecho a la salud y específicamente la prevención, la promoción, recuperación y rehabilitación de la salud de los habitantes de la República, sin discriminación alguna. Cuando hablamos de la jerarquía de la legislación guatemalteca, pues vemos que parte definitivo de la Constitución Política de la República. De ahí en descenso vienen decretos legislativos, acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales, resoluciones circulares ministeriales o institucionales. Esto es en función de la estructura del Estado. Vemos cómo las leyes, digamos, la Constitución, pues es la máxima ley, ¿verdad? Dentro de esa jerarquía. Hay leyes constitucionales como la ley electoral, a esa le siguen leyes ordinarias como el Código Municipal, reglamentos como el Reglamento de aguas, disposiciones administrativas como políticas, planes, normas administrativas, etcétera. O sea, todo sigue una jerarquía, ¿verdad? El Código de Salud es una ley. Ese decreto 9097 es una ley. Ya vimos que está orientada
hacia la prevención, promoción, etcétera. Y habla en su artículo 1 del derecho a la salud, pero no es solamente eso. Obviamente hay una definición de salud específica dentro de la Constitución de la República. Habla de la responsabilidad de los ciudadanos, digamos, para cuidar su salud. Habla de las obligaciones del Estado para darle acceso a la población a los servicios de salud. Habla de la participación de la comunidad, es decir, las leyes no son solo para el sector público, ¿verdad? Sino que nos involucra a toda la sociedad prácticamente en el accionar de esas leyes. Durante el ejercicio médico es indispensable conocer aquellas leyes que hacen mención sobre la situación de salud. ¿Por qué razón? Porque al igual que todas las profesiones, eh, la medicina, ¿verdad? Está establecida mediante diferentes leyes, códigos, reglamentos y decretos que tenemos que respetar. Para citar algunos ejemplos, el Código de Salud, el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la Ley de Maternidad Saludable, la Ley de Seguridad Alimentaria Nutricional y muchísimas leyes más que están orientadas al tema de la salud. El Código de Salud establece que la salud es un derecho y un producto social, pero es resultante de la interacción entre el nivel de desarrollo del país, que ya hemos visto mucho de esto, las condiciones de vida de las poblaciones y la participación social, tanto en lo individual como en lo colectivo. ¿Para qué? Para procurar ese bienestar físico, mental y social de la población. Quiere decir que todos tenemos que interactuar, gobierno, sociedad, etcétera, para lograr ese bienestar. El Estado, a través del Ministerio de Salud, debe velar porque se garantice la prestación del servicio de salud a toda persona guatemalteca en forma gratuita. O sea, todo eso está establecido en ley, jóvenes. No es algo que, digamos, eventualmente a alguien se le ocurra, sino que está en ley y respetado. El Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que es el Acuerdo Gubernativo 11599, prácticamente basado en este reglamento, es que el Ministerio de Salud actúa. ¿Por qué razón? En base a esto, formula, organiza, dirige, conduce, ejecuta y evalúa que las políticas, los planes, ¿verdad? Los programas, proyectos y todo el accionar del sistema de salud pública. En función de esto es que asigna recursos financieros, humanos, tecnológicos, físicos y materiales. Recordémonos que para poder implementar todas las acciones de salud pública durante un año, el Congreso de la República legalmente tiene la autoridad para aprobar o desaprobar cualquier plan que presentan los ministerios. Entonces, los recursos financieros se le asignan a esos planes que son aprobados por el Congreso en el presupuesto de gastos del Estado. El Ministerio de Salud Pública, además, es el rector de la salud en el país. Quiere decir que ellos orientan todo el accionar del sector público en Guatemala. Lo pudimos ver también en la pandemia, como el presidente y el ministro de Salud, ¿verdad? Salían diariamente en televisión dando las directrices para minimizar los efectos del COVID. Vemos entonces que todo está respaldado con bases legales, la Constitución, ¿verdad? Decretos del Congreso de la República, la ley del organismo ejecutivo, ¿verdad? El Código de Salud, el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, etcétera. A lo interno de las instituciones se manejan principios y políticas. Esto es básicamente algunas de las reglas que se esperaría que el personal del sector público, ¿verdad? Respete al atender a la población, ¿verdad? Las normas de atención en salud constituyen un pilar fundamental para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con una gestión centrada en las personas y con la finalidad de mejorar la situación de salud de la población. Entonces vemos que todo va orientado hacia el beneficio de la población. Estas normas de atención integral se elaboraron con el enfoque de desarrollo de la atención primaria en salud. Nos recordamos que esa atención primaria en salud es una estrategia de universalización de la salud para darle a la población acceso a los servicios de salud de forma equitativa e incluyente, ¿verdad? Y se llevan a cabo a través del primero y segundo nivel de atención. Para operativizar esto, se dividió a la población
en etapas según el ciclo de vida, ¿verdad? Porque los programas van orientados a grupos etarios específicos, ¿verdad? Aquí vemos neonato, lactante, niñez, adolescentes, adulto y adulto mayor. Es importante señalar que a partir de las políticas es que se generan los programas para brindar esa atención integral. Se presta atención en salud en esos programas por medio de un paquete básico de salud, ¿verdad? Que se aplica en ese primero y segundo nivel de atención. Entonces, aquí a manera de ejemplo vemos embarazo, parto y puerperio que está orientado, digamos, a una población de adolescentes y mujeres adultas, ¿verdad? Y vemos las diferentes acciones donde está atención integral en el embarazo, parto y puerperio, etcétera. Vemos que hay para la lactancia, para la niñez, esto es únicamente adolescencia, adulto mayor, atención a la demanda, que prácticamente es a cualquier grupo etario, ¿verdad? Personas que puedan sufrir un accidente y que requieran primeros auxilios, etcétera, ¿verdad? Acciones de esta naturaleza. Para finalizar, entonces, vemos que las normas de atención en salud abarcan desde el embarazo hasta la vejez, es decir, todo el ciclo de vida. De acuerdo con el Código de Salud, todas las personas deben tener acceso a la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud. Todas las acciones de salud están dirigidas a todas las edades y están debidamente respaldadas por leyes, reglamentos, normas, acuerdos, políticas, etcétera. Bueno, jóvenes, fue un gusto compartir con ustedes este tema. Bendiciones a todos.